Tal cual lo decía nuestro decano, esta es la bienvenida a nuestro año académico 2026, no solamente para nuestros estudiantes de primer año, y eso también nos llena de alegría, sino para toda una escuela. Un momento que también está totalmente refrendado desde nuestra institución, así como tenemos a nuestras autoridades hoy día con nosotros, desde la vicerrectoría está Gerald, está la dirección académica con Marcos, está la dirección de CERCREA y de CREA desde Santiago para toda la facultad con Francisco, y los docentes directivos y ustedes como estudiantes. Le voy a dar la palabra a Gerald, que nos va a dar también unas palabras. Gracias. Sí, solo un saludo. Buenos días. A ver, de nuevo, ya lo habíamos hecho antes. Buenos días. Genial. Bueno, queridos estudiantes, los de primer año, varios de ustedes participaron en la bienvenida que les hace la universidad en febrero, que es la bienvenida que le hacemos a todas las carreras, pero es la bienvenida más bien institucional, se les cuenta qué es la universidad, ¿no es cierto?, las áreas de desarrollo estudiantil, les cuentan como las distintas áreas. Esta es más íntima, es la bienvenida propiamente de la carrera, de la escuela. Acá, como ustedes saben, en Viña la facultad tiene solo la carrera de arquitectura todavía. Antes teníamos diseño, vamos a explorar nuevas oportunidades para abrir nueva oferta académica. Así que en el marco de la carrera quiero saludarlos a todos los futuros arquitectos, arquitectos de formación. Yo soy de base, soy ingeniero civil, me tocó trabajar mucho con arquitectos y ahí uno veía dos polos de arquitectos, los arquitectos que les gustaba el diseño creativo, con cosas imposibles de construir, y aquellos que se preocupaban de la materialidad, de lo práctico, de lo económico, de lo viable, de lo sostenible. Y entre los dos mundos se mueven, supongo, todos los arquitectos hoy día. Espero que no estén en el punto de los que son imposibles de construir, pero hay una gran gama que ustedes tienen que explorar. Así que muy contentos de que hayan tomado esta disciplina. Es una disciplina de vida como la que uno mucho puede, en general las carreras toman. Sirve también como comodín. No todos ustedes van a ejercer la profesión específica de arquitecto independiente en el futuro. Hay muchos lugares de trabajo en los cuales ustedes pueden desempeñarse. Con mucho ánimo entonces a ponerse las pilas. Las clases ya partieron, ya vi las obras que hicieron el primer año ahí bonito, quedó muy bonita. Las universidades tienen ritos y este es uno de esos ritos, ¿no es cierto? El rito de la bienvenida, la semana universitaria, el aniversario, etcétera. Y las bienvenidas propias de las carreras son un rito muy importante porque agrupa a sus docentes, a sus directivos y a los estudiantes de los distintos cursos de la carrera. Así que bienvenidos nuevamente, los felicito por haber tomado esta decisión. Muchas gracias. Y ahora los voy a dejar, no sé si los dejo con Marco. También los va a saludar el director académico porque ya les habrán dicho, nosotros estamos en un proyecto de inmobiliario, de construcción, se está construyendo un nuevo campus en Padre Hurtado arriba, si pueden verlo donde está la Adolfo Ibáñez, los padres franceses arriba, y ese campus nos va a permitir tener más salas, laboratorios para que se logre un anhelo que tenemos hace tiempo, que es trasladar la escuela a las instalaciones principales de la universidad. Sentimos que hay ventajas de estar aislado, pero también hay grandes ventajas de estar formando parte de toda nuestra comunidad. Son 12.000 estudiantes en la sede de 35 carreras y ustedes van a formar parte de ese grupo y créanme, durante el próximo año nos vamos a tomar el tiempo para que tengan las mejores instalaciones para que puedan trasladarnos de acá hacia allá. Así que eso, y ahora los dejo con Marco. Gracias, Gerald. Queridos estudiantes, muy breve, no quiero extenderme, ya hay suficientes discursos. Solamente mencionarles que les traigo el saludo desde la Vicerrectoría Académica. Recuerden, una de las vicerrectorías más importantes es lo que hacemos todos los días. Desearles que tengan un inicio de año académico como ustedes lo esperan, a la altura de lo que nosotros les prometemos, con rigor, con excelencia. El equipo de nuestros profesores todos los días se motiva para entregarles las mejores artes en cada una de las disciplinas que tenemos. Yo siempre lo digo, y a Juan Pablo le digo, a mí me encanta, vengo poco, muchos de ustedes ni siquiera me conocen, ¿ya? Pero porque desgraciadamente tenemos esta realidad que está lejano. Eso pronto va a cambiar y yo creo que también va a fortalecer mucho la facultad.
a campus creativos. Y por eso tenemos grandes proyectos para campus creativos en el futuro. Cada vez que participo de las actividades de ustedes, me renueva la ilusión de ese trabajo académico que realizamos los profesores detrás. Ver la creatividad, esos proyectos que nacen de la utopía muchas veces. Y como decía nuestro vicerrector, eso de tratar de crear lo imposible. Pero cómo ustedes van desarrollando esos proyectos, los van enmarcando, ¿no es cierto?, en el aporte, en el beneficio social, en la práctica, en fin. Es muy motivador ver a los arquitectos. Tengo muy buenos amigos arquitectos, siempre me sorprenden esa locura que llevan dentro, pero que es tan bonito porque mejoran la calidad de vida de nuestro país, de nuestra sociedad. Así es que espero que este año académico sea un éxito para todos ustedes. Vamos a trabajar y colaborar desde la Vicerrectoría Académica para acompañarlos. Cuando necesiten ayuda, yo les decía a los alumnos de primer año, cuando necesiten ayuda, levanten la mano. Si la universidad tiene mucha ayuda disponible para ustedes, no están solos. ¿Ya? Este viaje lo tienen que hacer acompañados por toda la universidad. Así que muy agradecido de la invitación del lanzamiento del año académico 2026 y mucho éxito para ustedes, muchachos y chiquillas, que les vaya muy bien este año. Muchas gracias. Muy buenos días, qué gusto tener este piso 6 como lleno, ¿no es cierto?, de ustedes. Y nada, pues para iniciar entonces la charla me toca presentar a Francisco y a Catherine, que son, ¿no es cierto?, parte de nuestro equipo docente de hace varios años, y para nosotros es un honor y un orgullo que puedan dar inicio, ¿no es cierto?, al año académico. Catherine Cáceres Corbalán es arquitecta de la Universidad Técnica Federico Santa María y Master of Research en Arquitectura y Teoría Digital en The Bartlett School of Architecture del University College London. Francisco Calvo Castillo es arquitecto de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster en Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y estudiante de doctorado en Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha. Ambos son fundadores de DumDum Lab, laboratorio y estudio de arquitectura con sede en Viña del Mar desde el año 2009. Sus principales áreas de desarrollo son la investigación, difusión y generación de conocimiento sobre arquitectura, diseño computacional y tecnologías de fabricación digital, un marco que incluye la academia, publicaciones, comisariado de simposios y el desarrollo de workshops sobre diseño paramétrico y metodologías de fabricación digital. Entre sus proyectos más relevantes se encuentran el workshop series desarrollados en diferentes escuelas de arquitectura a lo largo de Chile, la dirección del simposio Performa, Arquitectura y Tecnología, desarrollado desde el año 2015, el diseño y construcción de pabellones temporales y permanentes en diferentes localidades de Chile, en los cuales han sido nominados a la obra del año en Art Daily del año 2022 y seleccionados como finalistas del concurso Young Architecture Program YAP Constructo del 2019. Catherine, Francisco, muchas gracias por estar aquí. Los dejo en todo. Muchas gracias por esa bienvenida, por el caluroso aplauso de los estudiantes. Primero queríamos agradecer junto con Catherine la invitación a participar de esta charla de bienvenida académica, también porque fue una invitación que nos permitía como también tener un vínculo con el concepto que maneja la facultad este año, que tiene que ver con reparar. Y nosotros recientemente con Catherine desarrollamos un proyecto en el sur de Chile que tiene que ver con eso, pero quisimos tomarnos un poco más allá de la invitación y mostrar un poco dónde viene esto, dónde viene ese proyecto final que queremos darle mayor duración, porque muchas veces las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con diseños que vamos retomando de iteraciones de otros proyectos. Entonces vamos a hacer una breve pasada por otros proyectos antes de llegar al proyecto que tiene que ver con la charla específicamente de ensayar la reparación dispositivo en el paisaje. Sí, gracias por la invitación. No estaba nerviosa hasta los aplausos. La oficina nosotros la fundamos cuando estábamos en la U todavía, como teníamos, o sea, cuando estábamos en la U pasó por varios integrantes, después finalmente quedamos nosotros nomás.
pero fue una idea que fue desarrollándose como en los últimos talleres. Entonces empezamos a ver cómo podíamos, nuestra formación académica basada en métodos computacionales, cómo la podíamos empezar a desarrollar como oficina. Y este tipo de cosas siempre, cuando nosotros éramos chicos, no había mucho donde desarrollar, por lo tanto fue bastante como de autogestión. Mucha autogestión dentro de la mayoría de nuestro desarrollo hasta el final. Y estas son como las 5, las 6, en realidad, 5, me eliminaste una. Las 5 estratos más o menos en los que nos desarrollamos: tecnología, fabricación, investigación académica, territorio, pero nunca una por sí sola, siempre en una relación constante entre ellas. Y eso también se lo vamos a ir mostrando a medida que vayamos viendo los proyectos, porque los proyectos no se desarrollan por sí solos. No es como que nos llegan un encargo y el proyecto empieza desde cero, sino que nosotros constantemente estamos haciendo investigación, constantemente estamos haciendo lógicas de producción que se pueden ver plasmadas tanto en los simposios que realizamos, que no lo hemos hecho hace un rato, pero creemos que deberíamos comenzar nuevamente, o las publicaciones o los métodos de investigación normal que hacemos incluso en la academia. Estos son algunos de los proyectos iniciales que hicimos. El Workshop Series es súper importante para nosotros porque de alguna manera creemos que aportamos de manera significativa al desarrollo de la enseñanza de métodos computacionales en Chile. Nos dimos la tarea, nosotros somos de región, entonces nuestra visión es muy regionalista. Tratamos de que todas las carencias que tenemos en región, tratarlas de resolver de alguna manera desde nuestra posición. Y viajamos por, no sé ya cuántos son, 16 sedes de universidades entre Iquique y Punta Arenas, haciendo estas actividades donde los alumnos tenían una introducción a los métodos computacionales y la fabricación digital sin tener herramientas de fabricación digital. Por lo tanto, nuestra oficina se basa en cómo podemos llevar estos métodos, que son bastante complejos en su lógica de diseño, de pensamiento, a posibilidades materiales que no exijan herramientas en general. ¿Quieres seguir hablando? Sí, como decía Catherine, nosotros viajamos, hoy en día sería como un poco inviable el interés que alguien tendría por esto, porque esto se hace básicamente como en enseñanza online. Uno puede aprender de esto ahora gracias al internet y ese tipo de cosas, pero en ese tiempo recién estaban apareciendo las máquinas de impresión 3D, recién la de cortadora láser, recién los software de diseño generativo. Entonces la única forma de aprender era acercarnos a los lugares y que pudiéramos como comunidad presencialmente tener estas experiencias análogas y también tecnológicas. Y siempre culminábamos con la producción de un prototipo, que es como lo que ustedes vieron abajo, lo que hicieron durante el workshop de primer año. Se terminaba haciendo eso. Esto duraba 5 días desde que se aprendían las herramientas de diseño y se construía algo que se quedaba en la escuela de arquitectura que nos tocaba visitar. Luego de esto tuvo como una especie de giro o salto en las tecnologías. Tuvimos una invitación de la Universidad de Tongji de China a desarrollar un workshop en un seminario online que era de fabricación robotizada. Nosotros trabajamos en madera mucho tiempo, entonces queríamos hacer experimentaciones de cómo podíamos utilizar el brazo robótico en un entorno digital, obviamente, para producir algún tipo de exploración material. Y eso después, que fue en el año 2022, en plena pandemia, tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo en una experiencia real. Tuvimos la colaboración con la Universidad del Biobío de Concepción, que ellos tienen un centro de fabricación robotizada de gran envergadura, y lo que hicimos fue adaptar las tecnologías que uno ve como en Europa o en otras latitudes de brazos robóticos con ciertos ejecutores que son piezas para tomar específicamente materiales o hacer perforaciones. Nosotros no teníamos eso, pero podíamos ingeniárnoslo para hacer algo similar. Y lo que nos llevó a esto fue a desarrollar un workshop con la posibilidad de utilizar este brazo robótico, pero aquí no teníamos ni el tiempo ni el dinero para poder como obtener o importar un ejecutor que tuviera una pinza neumática que tomara la madera y las posicionara y después perforarla. Entonces lo que hicimos fue colocar un taladro Bauker, que es el que se ve ahí, el verde, amarrarlo con unas cintas plásticas, de amarras plásticas, pero teníamos la precisión del diseño. O sea, toda la baja tecnología que podría implicar un robot que tenía un alargador por todo el brazo, que se enchufaba un taladro, que se dejaba prendido con una amarra plástica todo el tiempo. Eso podía suplirse con las tecnologías de diseño, que era la precisión en cómo este robot podía perforar las piezas de madera para después hacer un ensamblaje, que es lo que se ve esa instalación,
que fue la primera prueba como a gran escala de una construcción en madera con fines de un proyecto de creación artística. No era un fin de un proyecto de una construcción de vivienda ni algo de ese tipo, sino cómo llevar esa escala de diseño a un espacio, un habitáculo en el espacio público de la Universidad del Biobío. Y luego de eso, tuvimos también dos proyectos que vamos a mostrar antes de llegar al final, porque son la antesala, que tiene que ver con los workshops que hicimos en Isla Teja, en la Universidad Austral de Valdivia. Y esto fue un desafío mucho mayor porque a pesar de que antes hacíamos workshops que tenían unas instalaciones pequeñas de 5 días solamente, aquí teníamos la necesidad de, como nos ganamos un concurso público del Ministerio de la Cultura, de construir 3 miradores, 3 pabellones durante 11 días máximo, con 25 estudiantes de tercer año y que eran estudiantes pandemia, que habían tenido su primer año de la escuela en pandemia, el segundo año en pandemia, online, y venían recién a su tercer año a incorporarse a la escuela, a conocer a sus compañeros cara a cara, después de verlo por Zoom 2 años, a ladrar, ni siquiera de tomar un martillo. Entonces era una experiencia muy, para ellos, significativa. Y lo que implicaba esto era, como decía Cata, cómo nos adecuábamos a un lugar que no tenía tecnologías de diseño tan avanzadas y tampoco de fabricación, tenía simplemente taladro y engleteadoras muy común y corriente. Y lo que hicimos fue generar diseños que tuvieran restricciones desde un inicio, de que fueran elementos de madera de pequeña sección, que tuviéramos variables de contacto entre ellas cara con cara para no hacer ensambles tipo carpintero, sino solamente ensambladas entre ellas, y que teníamos libertades ciertas libertades dentro de esas restricciones para poder producir espacios habitables dentro del campus. Sí, este proyecto lo hicimos a distancia. Yo justo en ese momento estaba en Londres y teníamos que hacer las revisiones online. Pero nosotros normalmente, estando en la misma oficina, igual tenemos el modo de trabajar online porque los métodos, o sea, el elemento computacional permite tener un trabajo paralelo, pero con actualizaciones constantes. Por lo tanto, el pensar desde el material y pensar desde las restricciones de fabricación nos permiten ser mucho más acuciosos en cómo nosotros enfrentamos el proyecto. Porque trabajar con personas que nunca se han enfrentado a la fabricación, cualquiera sea, ustedes vieron cuando estaban haciendo su proyecto de abajo, que no sabían tomar el taladro, ¿cierto? O no sabía qué hacía cada uno. Nosotros con el pensamiento general que tenemos, para nosotros no es tan importante el resultado final, que finalmente siempre nos gusta, pero nos gusta mucho más desarrollar el proceso. Para nosotros es más interesante el proyecto desde su proceso. Entonces, el pensar primero el proyecto basado en el material y basado en los sistemas de fabricación nos genera ya una acotación gigante para poder ver el cómo podemos ir avanzando. Nosotros en este sentido empezamos a desarrollar, yo no estuve acá, nos ayudó a Maya Claría, que nos ha ayudado ya, vamos como por el tercer proyecto que estamos realizando con ella, yo creo que ya deberíamos agregarlo. Lo realizamos en abril, ¿sí? En abril se construyó y tuvimos que tener todas las vicisitudes que significa construir en Valdivia, que empieza a llover en febrero. ¿Ya? Entonces, allá los alumnos, no es como ustedes que faltan a clase cuando queda un poco de agua, allá los alumnos llegan así mojados, en bicicleta con su maqueta. Entonces, los alumnos tuvieron mucha prestancia para poder trabajar, además tenían mucho de esa lógica de bienvenida, como la que decía el decano, de que es primera vez que llegaban después de la pandemia. Entonces, tenían otra relación con sus compañeros, era la primera vez que se conocían. Y para hacer grato el proceso, nosotros teníamos que tener un control total de cada una de las etapas. Y por eso los métodos computacionales en ese sentido cumplen una tarea fundamental, porque los márgenes de error son súper poquitos, especialmente en instalaciones como esta en tan poco tiempo. Y la posibilidad de generar manuales, de tener unos Excel que se actualizan automáticamente a medida que vayamos cambiando, nos van permitiendo que esto sea muy dinámico y muy rápido de solucionar. Por lo tanto, casi nadie se equivoca en ese sentido. Y los pabellones de esta, que es un espacio público, de acceso público, tuvieron como muy buena acogida, que lo que me importa, no importa cómo construir espacios para que sean fotografiables solidariamente, me interesa que son lugares que se ocupen, y en este caso son lugares que se los toman mucho los estudiantes. Ahí ven como ellos llegaron ese día a la fotografía, pusieron una hamaca, después las descuelgan. Entonces es un lugar que tiene mucho vínculo con los espacios sociales que tiene la Isla Teja. Aquí está el río hacia abajo, donde estaba el muelle recién. Y son espacios públicos, que si bien están dentro de una facultad, fuera de la Escuela de Arquitectura, cualquier persona puede ir a visitarlos para hacer picnic o tener otros programas que son siempre los fines de semana que se llena más este lugar. Y luego de esto, como una experiencia también similar,
tiene que ver con el pabellón 25 que se hizo el año 2022 y después se publicó el 2024, que es un pabellón que se hizo en el Santuario de Naturaleza Federico Santa María, que queda acá en Laguna Verde. Y este fue un proyecto que se vinculó con los 25 años de la Escuela de Arquitectura de la Santa María en ese tiempo, y fue un proyecto académico donde los estudiantes fueron quienes diseñaron el pabellón. Se hizo un concurso con ellos, cada uno tiene su propuesta individual, se llevó a votación dentro de la escuela, se determinó que el de Z estudiante era el ganador, y comenzó todo el taller a trabajar sobre esa propuesta, que era un pabellón para los trequinistas que visitan este parque, y se comenzó a hacer una etapa de trabajos previos, de hacer una prefabricación y testeo de unas piezas de mayor envergadura en la escuela, y después una visita, o sea, un trabajo en terreno de 3 días, viernes, sábado y domingo, construyendo esto en los acantilados, que tiene obviamente una vista privilegiada, pero implica también estar expuesto a un viento constante, al sol directo. Entonces teníamos que tener como una gestión, y los baños muy lejos también, teníamos los baños como en el parque Quebrada Verde, que eran como media hora del lugar. Entonces gestionar también cómo se organizaban, cómo se alimentaban en un lugar que no tenían cómo alojar tampoco. Y este proyecto tuvo una muy buena acogida con la comunidad que cuida este parque, que visita el parque, y también fue nominado ahora el año 2024 como obra de escala pequeña en el paisaje, en esa categoría que finalmente no ganamos, pero fuimos nominados con este proyecto que se diseñó desde los estudiantes. Y dentro de los últimos proyectos hemos tratado de involucrar a los científicos, porque creemos una de las cosas importantes que últimamente los proyectos están cayendo como en lugares de mucho interés natural, y lo que es, generalmente cuando existe el llamado es porque hay un problema, y ese problema, por lo tanto, en los acantilados era que la posibilidad de toma es bastante inminente, ya porque es un parque que pertenece al Crunch, pero que está relegado, ¿sí? Como la mayoría de este tipo de lugares. Por lo tanto, incorporamos dentro del equipo a Sol Pacheco, que ella es una bióloga marina, es ilustradora científica, con hartas publicaciones, y ella nos ayudó a hacer un levantamiento de la flora y fauna del lugar. Cosa de que estos artefactos no solamente se transformaran en un icono arquitectónico, sino que también educacional, que se transformaron como una especie de aula en ese sentido en el espacio. ¿Todavía existe este pabellón? Lo tenemos que ir a reparar, sí, porque ya tiene 5 años, entonces ya las inclemencias del lugar han ido afectando un poco, pero los estudiantes tienen una relación súper directa con él, como es muy importante para ellos, y creemos que dentro de esa instancia, nosotros habíamos dicho que no lo íbamos a hacer de nuevo, porque un semestre completo estar haciendo esta presentación constante de el ir y venir de una corrección con 41 alumnos no es tan fácil, pero este año lo vamos a hacer de nuevo. Así que estamos trabajando ahora en un nuevo proyecto para el Jardín Botánico. Y este es el proyecto que le vamos a presentar, que lo realizamos en Calbuco, en la comuna de Calbuco, durante el verano. Aquí hay unos cómplices por ahí metidos. Este es un proyecto que nació de la comunidad del lugar que vamos a mostrar ahora. Esta es la región de los lagos, y esa es la zona negra, es Calbuco, que es una zona que tiene mucho vínculo con el mar, pero también con cuerpos de agua interiores. Calbuco tiene cerca de casi 30 cuerpos de agua que son lagunas rurales, no son lagunas del tamaño de Yanquihue, de Villarrica, son lagunas de menor escala, y como están vinculadas a territorios rurales, también son lugares de más difícil acceso, y también implica eso que están menos cuidadas también por ciertas infraestructuras que son necesarias. En nuestro caso, nosotros trabajamos la laguna Troya, que se ve ahí en el punto 8, que es una laguna que está como en el camino rural entre Puerto Montt y Calbuco por la zona costera. Y este proyecto nació, la laguna con el contexto rural que le mencionábamos, que no es una zona urbanizada, y los usos que tiene este lugar diariamente son las personas que trabajan en el campo, que tienen algunos emprendimientos de alojamientos también, pero también genera ciertas incivilidades durante los días de verano, que es lo que fue como el inicio de cómo se gestionó este proyecto. Esa es la Laguna Troya, que tiene que ver con la comunidad. Esta comunidad está bastante organizada para ser una comuna, o sea, un lugar tan pequeño. Está organizada por
unos amigos de Pichi, que son amigos que tienen un emprendimiento de turismo rural, que ellos tienen cabañas de alojamiento donde la gente tiene experiencias desde el gallinero, de las plantaciones y hortalizas en ese lugar. La escuela rural de Putenío, que es el sector de Calbuco, y ellos tienen una organización con la Junta de Vecinos de hacer conciencia sobre este lugar, porque como la belleza que tiene esta laguna y como tiene acceso a pequeñas playas, genera un ambiente propicio para que la gente los utilice de una manera no apta, haciendo fuego en los matorrales, haciendo asados de gran tamaño, o incluso haciendo uso de dispositivos electrónicos y dejando como todo el basural que implica tener 50 personas en una laguna que normalmente está acostumbrada a que lo recorran no más de 20 personas al mismo tiempo. Entonces la comunidad... Sí, la comunidad, específicamente son nuestros amigos los que viven allá, nos invitaron un día a reunirnos con la comunidad. Ellos se juntan mucho, son muy activos, y salió la idea, esto ya como el 2022 recién, a participar en eso, como nosotros participamos constantemente en los Fondar, postularlo para poder hacer una instalación en el borde. No nos ganamos el Fondar ese año, lo ganamos la segunda vez y lo pudimos construir. Fue un Fondar 2025, lo construimos recién este verano. Para eso, avanza nomás. Volvimos a trabajar con Sol, porque la idea es trabajar de manera directa con la escuela, y lo que ellos necesitaban, los niños constantemente van a la laguna, pero ellos necesitaban un lugar donde quedarse, porque si no las actividades eran netamente de observación caminando o recoger basura. Pero necesitaban un lugar donde pudieran ellos acogerse y además poder enseñar, que los profesores tuvieran esa posibilidad de poder tener este escenario de espalda en la laguna, pero también de poder estar de manera un poco más quieta y poder educarse. Entonces Sol nuevamente hizo el trabajo con nosotros en el mes de octubre, viajar al lugar, recorrer el lugar, juntarse con la comunidad y ver cuáles eran los intereses que tenían ellos. Uno de los principales conocimientos que nosotros podemos respetar y poner en valor es el mismo conocimiento de la gente. Todos quieren sacarle una foto al carpintero o le quieren sacar al Martín Pescador, pero esos pájaros no son tan comunes. Hay otros pájaros, y esos son los pájaros que ve la comunidad, y esos son los levantamientos que nosotros realizamos en el lugar. También vimos dónde lo teníamos que ubicar. Las lagunas cambian de condición entre invierno y verano, especialmente en lugares donde llueve tanto. Son receptoras de agua. Este es un set de lagunas que pertenecen también a los humedales rurales que vienen del Maullín. Yo no sé si ustedes conocen el Maullín, pero el Maullín es un río súper importante del sur de Chile, y que yo nunca habría pensado que esto era parte del sistema acuífero de Maullín. Entonces necesitábamos ver cómo el agua corría y cómo el agua cambiaba, ¿sí? Entonces las playas son muy pequeñitas en el sector, y lo que teníamos que hacer de que cualquier intervención que nosotros realizáramos, no se viera perjudicada por el corriente de agua, porque el agua baja del cerro, pero además tampoco afectara el cómo funcionaba el sistema vivo en el borde, ¿sí? Entonces teníamos que tener mucho cuidado donde se podía ubicar. Para eso nuevamente nos hicimos cargo o hicimos uso de nuestras herramientas tecnológicas. Ocupamos ¿cómo se llama? Un escáner LIDAR que nos facilitó Celine, que anda por ahí. Cosa de poder hacer un levantamiento mucho más exhaustivo. Ustedes generalmente van como a medir, nosotros levantamos en escáner. ¿Ya? Entonces eso nos permite poder tener también un levantamiento como no solamente topográfico, sino que también tectónico del lugar al que vamos a ir a intervenir. Sí, junto a eso, como el LIDAR es un escáner infrarrojo, más allá de solamente levantar la topografía y diferencias de profundidad, nos permitía tener como cada uno de las texturas y píxeles que conformaban este espacio de la vegetación y los elementos rocosos, para tener como un levantamiento mucho más preciso del lugar donde íbamos a intervenir, que es la pequeña playa que mencionaba Catherine, que tiene que ver con también ser precisos con el lugar para no ocupar más material de lo necesario, y también para no intervenir la vegetación existente, y para eso que el pabellón se diseñó para no tener que cortar ni podar ningún tipo de árbol. Por lo que se ve ahí en ese video, lo que se ve en blanco, que son los vacíos, o es el agua del lago, o son vegetación que el lente no alcanza a recepcionar con el infrarrojo. Entonces todo lo que era superficie que aparecía aquí como captada era superficie posible de diseñar, y todo lo demás está fuera de posibles diseños.
Sí, una de las cosas que tenemos nosotros, que les contábamos, que hacemos investigación con respecto a eso, de cómo las herramientas digitales nos permiten hacer aproximaciones materiales factibles, y por lo mismo nosotros no comenzamos los proyectos de cero. Este proyecto viene de otros proyectos que hemos ido realizando. ¿Puedes avanzar el otro después de nos devolvamos? No avanzar. A ver, ahí está. Este trabajo yo creo que viene como del 2018 trabajándose. Empezamos a trabajarlo porque nos pareció interesante, como en la lógica que nosotros tenemos de no tener herramientas CNC, sino que solamente trabajar con herramientas de fabricación tradicional, ver cómo podíamos un poco hackear el sistema típico de los elementos de las grillas ortogonales. Entonces empezamos a trabajar con un equipo a una grilla que fuera una estereométrica girada, que nos permitió en una primera instancia hacer el concurso del JAP. Ese concurso lo terminamos como con un mes de anticipación. Nunca en mi vida he hecho eso antes. Fue la única, yo creo, la única vez que vamos a tener esa oportunidad. Y posteriormente también fue como nos gustó tanto la idea del desarrollo, y queríamos poder construirla y probarla, porque en el JAP solamente el concurso queda como en idea, y construimos un tramo escalado y adaptado en Valdivia, en una instalación muy pequeñita. Entonces nuevamente habíamos quedado como con la idea del cómo podemos hacerlo en otra envergadura y con otra disposición, porque en realidad es un sistema constructivo, no necesariamente una forma. Entonces queríamos ver cómo podíamos, ahora retroceder, cómo podíamos, a través de este sistema, que en realidad es una sumatoria de cubos, cómo poder adaptarlo a otra forma y ver si podíamos cambiarle escala, cambiarle programática y cambiarle el sistema constructivo en general. Sí, básicamente después de esos finalistas del JAP quedamos un poco picados, queríamos hacer el proyecto y construirlo en realidad. Todavía me acuerdo, nos recordamos de que cuando llevamos la propuesta al jurado estaba el actual premio Pixar, Milan Radic, y cuando vio ese video que mostramos recién, como decía, oye, pero ¿por qué no hicieron esto? Así como mucho más denso, como un bosque gigante donde la gente trepa y esto. Nosotros nos miramos y decíamos, claro, si tuviéramos 10 veces el presupuesto que tiene el concurso ya, lo podríamos hacer, pero con lo que tienen podemos hacer solamente un pequeño bosque, un mini bosque. Entonces quedamos un poco picados con que teníamos un sistema constructivo bien llamativo, si bien no es algo como que nos está aumentando la rueda, es simplemente girar una grilla, y de picados construimos esa pequeña muestra, pero nos quedaba en la cabeza esa intención de construir este espacio con esa densidad, pero que fuera un lugar habitable. Y ahí fue donde comenzamos el trabajo para el pabellón de Laguna Troya, que como mencionaba Catherine, se trata de una estereométrica girada en ángulo de 55 grados. Lo que permite eso es poder controlar el crecimiento vertical y tener también los elementos diagonales que arrastran el sistema, pero controlar las densidades de eso. Con eso, lo que buscábamos también era que fuera un elemento construido con elementos de madera muy pequeñas, de pequeña sección, en este caso son elementos de 2x2, que fueran unidos con elementos muy simples de tornillo, pero que en su densidad y en su sumatoria pudiera crear un espacio habitable de mayor envergadura a partir de elementos muy pequeños y discretos que colaboran entre sí. Estos son todos los cadáveres que hubo durante el proceso. Obviamente uno tiene que empezar a ver cuál es el requerimiento base, y el requerimiento base para nosotros era el respeto con la naturaleza, y creíamos que este sistema en ese sentido encajaba perfectamente, porque el primer encargo, cuando nos fuimos a la comunidad, nos dijeron, nos van a colocar un muelle con un techo, pero los muelles con techo no llaman a los animales, y nosotros lo que queríamos hacer era que el sistema se incorporara dentro del sistema natural. Entonces, si volvíamos a colocar la arquitectura, porque sí, la que sabíamos que era 2 aguas para que no se les llevara el viento, especialmente porque ahora se lleva todo el viento allá, queríamos alejarnos bastante de esa condición. Queríamos que siguiera existiendo este cordón biológico, tanto en altura como en la parte inferior. Por lo tanto, la grilla en ese sentido funcionaba muy bien. Vimos muchos pájaros posados, nunca pudimos sacar la foto, pero en ese sentido funciona muy bien. Estos fueron todos no creo que todos, yo creo que hubieron más, pero de los que tenemos documentados de cómo el sistema pudo ir mutando. Estos ejercicios, uno de esos tercios, no sé, la mitad fue en una tarde. ¿Ya? Eso es netamente porque nosotros, como manejamos el proceso computacional, permite tener cambios drásticos en poco rato, ¿ya? Y eso es porque nos interesa el proceso. Entonces, el resultado va a devenir porque el proceso está súper bien pensado en ese sentido. ¿Avanzamos?
Lo del cordón biológico se lo comentábamos ahora, teníamos el cordón biológico, pero también el asunto del encargo del aula viva. Entonces teníamos este terreno con una gran pendiente que nos daba la posibilidad de tener una gradería, pero además nosotros decidimos elevarnos, cosa de poder mantener el cordón biológico tanto en la parte inferior como en la parte superior. Sí, esa idea de poder tomar la pendiente como a nuestro favor, de tener una especie de aula al aire libre que permitiera a los estudiantes de la escuela o los visitantes tener una charla o una presentación frente a la naturaleza. También esta posibilidad de que el sistema, al tener este ensamblaje que se agarra de esas vigas que se ven como volando, son para que el sistema se tome de esas vigas, y el sistema realmente de las estereométricas no tocan el suelo, solamente lo tocan las columnas que toman las vigas del piso. Y queríamos tener una zona que hacia el poniente, que tuviera una muralla mucho más densa, que no permitiera el paso de los humanos, que fuera como un contenedor, pero que permitiera que la vegetación pudiera meterse entre medio de ella, que los pájaros pudieran anidar, y luego de eso, el sistema con la misma estructura, como una cercha, cuelga hacia el lado y cae sobre unas columnas de 4 elementos verticales, pero mucho más distanciado y menos denso, porque la intención era que ese lugar que tenía mayor visión hacia la laguna, y podía ser un lugar donde incorporar también la señalética y todos los elementos interpretativos que iba a trabajar también la ilustradora científica. Entonces era un lugar de aprendizaje, de un anfiteatro frente a la laguna, y un lugar de contención para la naturaleza. Es una fotografía de modelos de lo que queríamos tectónicamente lograr, de que fuera un proyecto, como decía Catherine, que tuviera una densidad para que el humano tuviera ciertas restricciones, pero no así para la naturaleza. Y lo que me interesaba también era que, si bien por cosas de normativa no podíamos tocar el suelo, tocar el agua, porque eso implicaba como permisos con otros sectores que no tienen que ver con la municipalidad, pero sí podíamos volar con esta estructura, al ser una estereométrica, que era elementos livianos, podíamos mantenernos como a 1,5 metros del agua, pero podíamos volar con la estructura y quedar como posados sobre ella, sin tener que cortarla como llega al suelo, como ir creciendo hacia afuera, hacia la laguna. Es un poco la planimetría del diseño, donde se ve como la intención de tener un borde de acceso con información, después el anfiteatro hacia la laguna, y todos los elementos que se ven ahí, que son como del borde que contiene la estereométrica, que son las que llegan realmente a soportarse en las vigas de suelo. Y es el corte que más nos interesaba lograr, como la vinculación entre la laguna, este pabellón que se distanciaba de ella, pero también volaba por encima, a través de la cubierta de los elementos de madera. Y que se convirtiera no solamente como en un punto de vista, como decía Catherine, como en un muelle para mirar desde el punto de vista humano, sino cómo incorporar todas estas especies que había recogido Sol en su visita y había ilustrado, y que se convirtiera en un dispositivo que fuera también educativo y que permitiera que la gente que va a hacer su turismo como recreativo en el lugar fuera un turismo más regenerativo y no solamente un turismo personal desde el punto de vista del ser humano y sus propios placeres. Nosotros constantemente, cada vez que tenemos un proyecto, como lo hacemos siempre a distancia, nunca lo hacemos acá, tenemos que hacer los mock-up. Y este mock-up lo hicimos gracias a la ayuda de Suilín y Juan Pablo, que nos dieron la autorización de ocupar el laboratorio de BM. Lo hicimos en una tarde, y eso nos permite entender, porque uno obviamente tiene la lógica de que la madera que tengo en mi casa, que me compré hace 2 años, va a ser la misma madera que voy a comprar en la ferretería o donde ustedes lo compren en el día anterior, que no pesan lo mismo, no tiene la misma deformación, tiene un montón de variables que uno tiene que ir ajustando a medida que va trabajando. Este mock-up lo hicimos, es una cercha, un tramo de la cercha, no es la cercha completa miden como 5 metros, este es un tramo como de 3 metros, ahora sí, yo creo 3 metros, y ahí nos pudimos dar cuenta de que los palos, nosotros trabajamos con maderas Concon, hace yo creo que como 4 proyectos atrás. Son maderas, maderas impregnadas, por lo tanto tienen un peso distinto y también tienen una terminación distinta y un olor distinto. Y fuimos a comprar la cosa de poder tener la misma lógica que íbamos a tener en el lugar, cosa de poder tener la madera comprada días antes y poder ver cómo íbamos a trabajar. Ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos tener un margen mucho mayor de la distancia entre los listones, cosa de que este es un gran tejido, y yo justo había hecho una maqueta anteriormente y me di cuenta de que necesitaba un juego mayor entre los elementos, porque el computador, como ustedes saben, soporta todo.
Sí, pero la vida real no es tan así. Entonces, este mockup en ese sentido nos ayudó mucho a poder entender cuáles iban a ser las lógicas que íbamos a tener que trabajar en el momento de armar cada una de las sectas. También ese mockup que se realizó aquí en el campus creativo en BM nos sirvió para poder testear cómo se iba a construir esto, porque esto íbamos a visitar nosotros el lugar por 2 semanas y íbamos a trabajar con voluntarios que íbamos a hacer un llamado para que era muy poco, entonces teníamos que hacer una planificación de cómo esto se construiría. Entonces la planificación era construir por cerchas y que estos elementos eran muy numerosos, eran más de 600 piezas diferentes y cada una de ellas tenía también una forma de cómo encontrarse en esos nodos. Entonces lo que hicimos fue también automatizar algunas cosas que tenía que ver con cómo se enumeraban las piezas y cómo encontrar precisamente como los ensamblajes entre un elemento que va verticalmente y las diagonales que lo cruzan. Y ahí teníamos que hacer unos Excel y unos instructivos de marca para el día de trabajo en Calbuco, de manera de encontrar un punto de intersección de esos elementos y ese punto construirlo con una máquina de un rombo diagonal, marcarlo como una intersección de elementos. Entonces así marcándolo podíamos tener todas las capas predimensionadas y alineadas para poder construirlo, pero eran muchos. Entonces, lo que hicimos fue echar mano a nuestra herramienta de Grasshopper, que podemos programar y construir pequeñas maquinitas automatizadas de lo que nosotros queramos realizar. En este caso lo que nos interesaba era encontrar esos elementos que eran los puntos de conexión de ensamblaje entre verticales y diagonales, pero no lo íbamos a hacer uno por uno, obviamente. Entonces lo que hacíamos era medir cuánto había del suelo hacia arriba en esa distancia y ir anotando en un Excel cada uno de esos puntos para transformarlo en unas tablas de anotaciones que después nosotros y quienes trabajaran con nosotros pudieran seguirlas y no tener que estar mirando computador cada vez que estábamos fabricando. Entonces, junto con eso, podíamos construir estos grandes Excel y poder partir a Laguna Troya, que fue el viaje de construcción de los primeros días de febrero del 2026. Y ese conformó el equipo de trabajo, que fue el equipo de trabajo de las 2 semanas. Hicimos un llamado de voluntarios a construir este proyecto. Ahí se sumaron 2 estudiantes una ya titulada y una en vía de titulación de la Santa María, que son Camila y Florencia, que están ahí atrás. Rosina Bioto es una estudiante de la San Sebastián de Puerto Montt, que es de Pargua, vivía muy cerca del lugar, y Juan Guillermo, que era un recién egresado también de arquitectura de Puerto Montt, que también se sumó al equipo. Ellos fueron los voluntarios que nos ayudaron durante una semana. Y acá está el trabajo de Beño. Beño es el tío de Juan Luis, y él es el encargado de hacer todo el trabajo de carpintería más de obra gruesa. Sol, quien hacía las ilustraciones, Juan Luis y Pamela, que son los encargados de las cabañas Pichi, su mascota, nuestra mascota, y nosotros aquí también en el equipo. Y el primer trabajo fue encomendado a Beño, que es el tío de nuestro amigo Juan Luis, porque necesitábamos que los suelos estuvieran hechos con una precisión que nosotros no tenemos, que tampoco tienen los voluntarios, y es un trabajo que necesita hacerlo una persona que tenga una experiencia en trabajo de este tipo. Y necesitamos también que estuviera hecho antes de que nosotros llegáramos, porque el trabajo iba a ser máximo 2 semanas, y si no hubiese sido más de 1 mes y medio que no alcanzábamos. Este trabajo lo hizo, nosotros justo llegamos el día antes que Beño terminara. La idea era de tocar lo menos posible de la flora existente en el lugar. Creo que no sacamos ningún elemento, excepto unos cortes de unas ramas que estaban secas o atravesando. La idea era tocar lo menos posible, por lo tanto Beño tuvo mucho cuidado en trabajar de manera muy controlada en el lugar, excepto los fines de semana, porque él se llenaba de gente a mirar cómo trabajaba. Avanzamos. Estos son el trabajo que hicimos in situ. Los niños tienen este set de cabaña a unos 50, 60 metros del lugar, por lo tanto establecimos una línea de trabajo. Nosotros en ese sentido amamos Excel, entonces nuestra vida se traduce en Excel. Teníamos una línea de trabajo desarrollada, la madera estaba acumulada en un lado, después la madera se separaba, después la madera se enumeraba, se cortaba y se posicionaba. Entonces y después se trasladaba, pintaba y se trasladaba. Entonces teníamos toda una línea de trabajo que nos daba también la posibilidad de este campo donde estábamos desarrollando. Ahí están los voluntarios, que nosotros en ese sentido somos muy agradecidos de ellos, porque hubo una segunda etapa que vamos a ver después, que nos quedamos solos y los extrañamos constantemente. Una de las materias que nosotros hacemos al haber hecho tantos workshops o tantas instalaciones de este estilo, de que nos anticipamos mucho a los posibles problemas que vamos a tener, por lo tanto generamos muchas machinas que podemos llevar nosotros desde acá de Viña del Mar, machinas en papel o machinas impresas o machinas cortadas en láser,
cosas de alivianar y alivianar la pega del pensamiento, así como de cómo lo soluciono, pero también de anticipar y ser mucho más preciso en la ejecución. Entonces teníamos estos pliegos de ploteo, que nos ayudó Miguel en ese sentido y Juan Pablo, que nos permitían anticipar el cómo se iban a posicionar las cerchas y poder ir armándolas por partes. Entonces teníamos un comienzo ya preciso, entonces todo lo que venía después en el final de la cercha que no tenía machina, ya tenía una precisión mucho más acabada. Como mencionaba Catherine, estamos a menos de 60 metros entre el lugar de trabajo y el lugar de instalación del mirador. Y esto lo que implicó, ahí estaba el suelo ya terminado en obra gruesa y podíamos ya trasladar las cerchas al lugar. Y había una etapa mucho más, la más creo yo dura y esa como desafiante, que era cómo levantar estas cerchas que medían cerca de 6 metros algunas, con elementos de 2x2 que son muy delgados, muy flexibles, que eso también es un potencial, pero también puede ser que se fracture. Y ahí hay unos videos que muestran cómo levantamos eso entre los 8 personas que estábamos en ese lugar. Y como mencionaba Catherine, el tiempo que hubo algunos días de mal clima, entre que nos demoramos más de lo que pensábamos, los 5 días de duración del voluntariado se acabaron, así que tuvimos que llegar hasta un punto donde las cerchas estuvieron ahí posicionadas con elementos provisorios y hacer una preinauguración para poder despedir a nuestros queridos voluntarios por la comunidad. Teníamos las señaléticas como antes de terminarlas, como dispuestas en el lugar para explicarle de qué se trataba y qué es lo que iba a hacer. Y ahí nos quedamos solos, porque teníamos que ellos iban a seguir sus viajes de vacaciones, no podíamos tenerlos más tiempo. Entonces, una etapa que fue de construcción del equipo, que éramos 8 personas, y después se fueron los voluntarios, nos quedamos Catherine, yo, Juan Luis y Pamela, con la etapa de tejer estos elementos, que es la parte menos riesgosa, pero es la más, por así decirlo, con mayor precisión de que los elementos calzaran entre sí. Y todo, como decía Catherine, gracias a las plantillas que llevamos y machinas para poder construir esto de la mejor forma posible, fue que los elementos calzaron bastante bien. Hubo que hacer algunas adecuaciones de elementos que no quedaron bien, pero por lo mismo, por lo que las maderas no son derechas completamente, podíamos tener una tolerancia de cómo eso funcionaba. Así que ese fue el cierre de la primera etapa, que fue los primeros 5 días de construir esto y llegar hasta el levantamiento de las cerchas pintadas, pero sin todavía entrar al tejido. Sí, la segunda etapa fue la del tejido. Aquí, cuando levantamos la primera cercha, las niñas se acuerdan, dijimos esto no lo vamos a poder armar. Fue porque era muy pesada, era muy alta, pero nos calmamos y lo pudimos hacer con tranquilidad. Después de que los voluntarios se fueron, nosotros tuvimos que verificar que los ejes estuvieran bien desarrollados y nos demoramos un día entero en que las cerchas estuvieran coplanares entre ellas, o sea, en los ejes perpendiculares, cosa de poder hacer ese tejido. No era difícil, pero fue un proceso largo porque eran 300 listones que teníamos que pasar en altura. Ya ahí nos dimos cuenta que hacer deporte era importante. Pero luego de eso, tuvimos como la suerte de que la hija de nuestro amigo Juan Luis llegó de vacaciones, esperanzada en que iba a llegar a descansar con un amigo de la U, así que se transformaron inmediatamente en los voluntarios en voluntarios del trabajo. Así que estuvieron ahí 3 días con nosotros, de la mañana temprano hasta la tarde, apoyando el trabajo, porque realmente estamos ahí dándolo todo. Y ahí comenzó el trabajo final de los ajustes del trabajo, de comenzar a colocar ya los paneles que soportaban la señalética del acceso del pabellón. Y ahí lo que hicimos fue recurrir también nuevamente a la investigación que hizo Sol, con sus ilustraciones científicas en acuarela, y eso traspasarlo a soportes que fueran didácticos, que tuvieran que mostrar no solamente como la fauna, sino la flora, los frutos y la hoja, para que los estudiantes y la gente y los turistas en general pudieran reconocer esos valores dentro del pabellón. Y así fue como se terminó y se fue cerrando el pabellón con esas señaléticas que explicaban el proyecto en sí, el diseño arquitectónico y también el ecosistema circundante del pabellón. Tenemos el expectativa versus realidad. El pabellón ha sido súper ocupado, incluso allá hay, no sé si ustedes han ido al sur, no sé si hay gente de Calbuco, Puerto Montt, pero la gente ya se aburre de ir a la laguna o de ir al río, ya no van, no es como nosotros turistas que tenemos muchos lugares turísticos donde ver, ellos no tienen, entonces esto se transformó en un hito. La gente va los fines de semana a despedirse. La otra vez teníamos una familia que sigue a Argentina y se fue a sacar fotos al lugar.
Pero lo más importante es cómo eso empieza a generar más redes de comunidad. Ya más allá de la foto, más allá de que la gente lo va a ver el fin de semana, es que van a ver el fin de semana y van a ver el lugar y escanean las guías que nosotros desarrollamos y ven el lugar y ven los pájaros que están en la parte superior o la vegetación que está ilustrada y que ellos lo pueden ver automáticamente al frente y pueden hacer esa relación porque creemos que la educación es la principal forma de conservación. Entonces, en ese sentido, se transforma en un ente muy importante, de alto impacto dentro del lugar. Ahí los niños ya empezaron a hacer sus clases. Va CONAF, va la municipalidad. Nosotros vamos a hacer una charla pronto también con ellos de avistamiento de pájaros, cosa de que sea un elemento activo, que no solamente funcione ahora, que fue la inauguración, sino que se transforme en una constante dentro de las actividades de conservación que tiene Laguna Troya y también la comunidad. Y para ir cerrando, lo que también nos interesa, más allá de esa ocupación, que en un momento como lo anticipábamos con los dibujos, en esas isométricas del principio, terminó siendo un lugar que está muy activado por la comunidad de los estudiantes de Laguna Troya, y también nos interesa como lo que propiciaba este diseño de una propuesta liviana, que tuviera una densidad controlada y con elementos finos, era que también puede mimetizarse con el lugar. Ya ahí, al momento de instalarlo, tuvimos que ver que teníamos que considerar una serie de elementos vegetales que ya están comiendo el pabellón y también el mismo ecosistema de un lugar frío donde amanece con una niebla muy densa. Nos parecía que interesante cómo el pabellón puede ir integrándose, desapareciendo en algunos puntos del día, y también por la vegetación, que es lo que queríamos, que fuera un pabellón con una clara como búsqueda de un dispositivo educativo, pero que también la naturaleza pudiera traspasarlo y tomárselo y en algún momento ir a desaparecer, aunque sea un tramo de él, y que se vaya mimetizando con el lugar, es lo que estamos buscando. Y esos son los videos finales del pabellón, entre la inauguración que tuvimos que hacer previamente por la despedida de los voluntarios, y después los videos finales de cuando ya se acabó y estamos registrando de todos los puntos de vista posibles el lugar, dentro de la laguna, metido en kayak, y también de darnos cuenta de que es un proyecto de los más grandes que hemos construido en este tipo de dispositivos en el paisaje, en cuanto a su escala, a sus dimensiones de alto, de ancho y largo, y también nos importaba estar vinculados con quién estamos construyéndolo. Son personas que ellos fueron voluntariamente, después fueron de vacaciones a otros lados del sur, pero fueron a tener una experiencia de construir algo para quizás y que ellos no lo van a visitar. Entonces, tener la posibilidad de construir algo, diseñar algo que no es para uno, sino que es para una comunidad que uno, más allá de visitarlo o no, tiene un impacto muy significativo en quienes lo visitan, en quienes cuidan este lugar, que es lo que más nos importaba con este proyecto, que tuviera ese recibimiento. Y como decía Cata, intentamos una sesión muy infructuosa de reconstruir la imagen objetivo, que es la que está acá, a la izquierda la imagen objetivo del proyecto, y estamos como reconstruyendo la escena, pero no importaba eso, que hubiera como un vínculo entre el paisaje rural, la laguna y su ocupación turística, y un lugar de educación ambiental. Muchas gracias.